La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Nuevo atentado contra NTN 24 y su derecho a la libertad de prensa en Venezuela. Mi camarógrafo y yo estamos acá, no nos dejan salir. Cuando ingresamos a las estaciones de metro nos dijeron que aquí no se podía grabar, entonces nos tienen aquí retenidos. Nuestra periodista permanente en Caracas, Daniela Zambrano, y los camarógrafos William Torres Madera y Felipe Izquierdo de la cadena Telemundo fueron retenidos durante cerca de 3 horas por las autoridades del régimen de Nicolás Maduro por cubrir una manifestación pacífica. Tuvimos un par de horas y simplemente nos dejaron ir al momento que borramos absolutamente todo el material, tanto lo que grabamos dentro del metro, que como digo solo eran unas pocas tomas de apoyo porque no pasaron ni 5 minutos cuando llegaron ellos a abordarnos y nos hicieron borrar todas las entrevistas que grabamos fuera de las estaciones del metro. Los nuevos hechos intimidatorios tienen lugar en momentos en que las protestas que exigen democracia completan 76 días en Venezuela. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. Nuestra reportera permanente en Caracas, Daniela Zambrano, relata las intimidaciones que sufrió en medio de las últimas protestas y analiza, junto con el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y los periodistas del diario El Nacional, Ayatola Núñez, y de Unión Radio, Vladimir Villegas, la represión que sufre la prensa independiente en medio de las manifestaciones que enfrenta Venezuela. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, nuevamente NTN 24 es blanco de los ataques del régimen de Nicolás Maduro. No conformes con la censura que ya nos fue impuesta hace 40 meses, ahora la persecución y las intimidaciones fueron contra nuestra periodista permanente en la ciudad de Caracas, Daniela Zambrano, quien fue retenida junto con 2 camarógrafos por las autoridades del régimen durante cerca de 3 horas. El punto clave de esta noticia, la detención ilegal tuvo lugar en el metro de Caracas en momentos en que los comunicadores realizaban el cubrimiento periodístico de una serie de manifestaciones pacíficas que buscan promover la defensa de la Constitución y el rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente que quiere convocar Nicolás Maduro. En una flagrante violación a la libertad de prensa, los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional solo los dejaron en libertad hasta que borraron todo el material periodístico que ellos tenían en su poder. Los cercos que cada día impone el régimen de Nicolás Maduro a las marchas opositoras también son extendidos a la prensa. En esta ocasión, el blanco del chavismo fue nuevamente NTN 24. La corresponsal permanente en Caracas, Daniela Zambrano, y su camarógrafo William Madera fueron retenidos en el ejercicio de su labor. El hecho tuvo lugar en la mañana de este jueves en la estación Chacaíto de la línea 1 del metro. Así lo registró en audio la periodista. Mi camarógrafo y yo estamos acá, no nos dejan salir. Cuando ingresamos a las estaciones de metro nos dijeron que aquí no se podía grabar, entonces nos tienen aquí retenidos. Daniela y su camarógrafo fueron incluso amenazados por los agentes de seguridad que los retuvieron de ser entregados al Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN. Junto a ellos fue retenido además el camarógrafo Felipe Izquierdo de Telemundo. Espera de que, entiendo que llegue quién, el SEBIN, el funcionario Héctor Hidrogo, es gerente de seguridad y nos ¿de qué? De protección y seguridad del metro de Caracas. Ajá, y nos dice que aquí no se puede grabar, entonces que va a venir el SEBIN. No es que no se puede, escúcheme, que no está autorizada porque no pidió el permiso correspondiente y aquí las cosas tienen que hacerse en orden. Cualquier país del mundo también lo es. Pero ¿por qué tenemos que permanecer aquí? Simplemente no grabamos, nos retiramos y ya. Viene el SEBIN, esto es de seguridad de Estado. El equipo periodístico cubría una actividad convocada por la oposición para promover el rechazo a la Asamblea Constituyente de Maduro. Somos diputados jóvenes que nos estamos jugando el futuro al igual que muchos de ustedes. Y esa constituyente fraudulenta no resuelve ninguno de los problemas que tenemos los venezolanos. Pero no solo fue una retención arbitraria durante al menos 2 horas, no suficiente con la agresión y restricción al ejercicio periodístico en un medio público de transporte, el material que había sido grabado por los reporteros en el lugar tuvo que ser borrado antes de que fueran dejados en libertad.
Hoy vamos a opinar en las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla utilizando el hashtag #no es delito informar. #no es delito informar. Los invitamos a que respondan a la siguiente pregunta. ¿Qué mensaje le envía usted a la prensa que pese a la persecución y la represión persiste en informar al mundo sobre la crisis política que enfrenta Venezuela? Los invitamos a que nos envíen sus mensajes. Más adelante los estaremos leyendo aquí en este programa La Noche, donde hoy tenemos los protagonistas de la noticia. Quiero inicialmente saludar en nuestros estudios en Caracas, Venezuela, a Daniela Zambrano, corresponsal de NTN 24 en Caracas, Venezuela, y quien fue hoy retenida de manera ilegal por cerca de 13 horas junto a su camarógrafo William Torres Madera, y por supuesto también acompañada estaba de un camarógrafo de otro medio de comunicación. Daniela, bienvenida al programa La Noche, NTN 24. Buenas noches, Jefferson. Lamentable que nuevamente tengamos que estar en esta situación. Es muy lamentable, pero así se nos vuelva costumbre, Daniela, es importante seguir teniendo esta voz. Estoy seguro que muchos televidentes que hasta ahora nos están sintonizando en Venezuela, inclusive en diferentes partes de América Latina, se preguntarán por qué seguimos registrando este tipo de hechos y no pasa absolutamente nada. Daniela, esa es la primera pregunta que te quiero hacer. Como bien lo apuntas, no es la primera vez que tenemos la oportunidad de sentarnos a dialogar o por lo menos a presentar una entrevista que tenga que ver con las violaciones que sufre la prensa en Venezuela. ¿Por qué seguimos en esto hasta este momento, Daniela? Y te lo pregunto en el contexto de lo que te sucedió hoy y que quedó plasmado en el informe que acabamos de presentar. Bueno, creo que es más que evidente que el sistema de justicia en Venezuela tiene severas fallas. Puedo decir que no hay justicia en Venezuela. El hecho de que se nos haya, no sé si el término es retenido, detenido, no es detenido porque no nos pusieron esposas y no nos llevaron a un calabozo, pero no se nos permitía salir de la estación del metro. Todas las Santa María fueron cerradas, el metro fue desalojado y nada más quedamos los camarógrafos, los 20 o 25, ellos decían que eran trabajadores del metro, sin embargo no se identificaban, que estaban ahí asediándonos y diciéndonos que no podíamos grabar, que no podíamos estar ahí, y simplemente ahí nos tuvieron sin ninguna razón casi 3 horas hasta que, como decías, llegaron 2 funcionarios del SEBIN, nos hicieron borrar todo el material, no solo lo que habíamos grabado, vale la pena destacar, nosotros ni siquiera pudimos ingresar a los vagones de metro, sino solo grabamos a ciudadanos en las escaleras mecánicas y antes de llegar al torniquete ya nos habían abordado estos sujetos para decirnos que ahí no podíamos grabar, nos hicieron borrar todo ese material y también las entrevistas que sí le habíamos hecho a diputados y dirigentes opositores afuera de la estación de metro horas más temprano. Y simplemente, ¿qué te puedo decir, Jefferson? Es más que evidente que en Venezuela no hay democracia, porque si no, esto no sucediera. Daniela, uno de los puntos también que llama mucho la atención en este momento es por qué, pese a que siguen sucediendo este tipo de hechos, persiste la valentía de ustedes. Realmente, quienes los vemos en televisión sabemos los riesgos que ustedes corren todos los días cuando se enfrentan a esas protestas, cuando se enfrentan a esos gases lacrimógenos que les son lanzados, y pese a ello, no solamente Daniela informa, lo hacen periodistas del Nacional, de diferentes páginas web, inclusive de medios internacionales, que pese a esta amenaza persisten y siguen informando. ¿Qué es lo que los mueve a ustedes para que quizás ese miedo o ese temor no gane la batalla? Bueno, Jefferson, yo soy venezolana y creo que eso es una doble responsabilidad, tanto periodista para informar lo que aquí sucede y por supuesto como venezolana me duele mi país. Yo no siento esta agresión como algo personal, estoy segura que cualquier colega que hubiese estado ahí en la estación de metro le hubiese pasado exactamente lo mismo. Lo hemos vivido en los últimos meses, hace 2 semanas era mi colega Maritrini Mena de TV Venezuela, a ella fue robada por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, su camarógrafo Dona fue golpeado, el asistente fue golpeado, a ella le partieron los equipos, le robaron el celular, afortunadamente eso no fue lo que me pasó a mí, a mi camarógrafo, más allá de borrar el material, pues no le hicieron daño a los equipos ni nos llegaron a golpear, por decirlo de alguna manera, pero también ya había pasado ya hace varios meses, el año pasado con Andreina Flores y con Jorge Luis Pérez Varela, cuando se los llevan de las escaleras del Calvario y los llevan a Fuerte Tiuna porque supuestamente esa también era una zona de seguridad.
yo creo que a todos nos mueve lo mismo, el compromiso de seguir en la calle, reportar lo que sucede y por supuesto que sabemos que estas son formas de amedrentar a los periodistas, lamentablemente es algo de lo que estamos acostumbrados. Como te digo, hoy me tocó a mí, sé que seguro el día de mañana lamentablemente será otro colega el que esté en Daniela, esta situación. ¿Hay temor, hay miedo cuando sales a hacer la cobertura de esas protestas? Lo que sucedió hoy, digamos que es la vida cotidiana de un reportero todos los días en Venezuela, salir a cubrir estas manifestaciones pacíficas que siempre terminan, o por lo menos han finalizado en los últimos 76 días, en una represión violenta de estas manifestaciones. ¿Hay temor cada vez que se sale a la calle como periodista? Por supuesto que hay miedo, todos somos seres humanos, sin embargo eso no nos limita. Yo lamento que ahora el uniforme de los periodistas en Venezuela sea un chaleco antibala, una máscara antigas y un casco, que sin eso no te sientas protegido y aún así, aunque tengas la identificación de prensa bien grande, eso no limita que los funcionarios te puedan lanzar una bomba lacrimógena, un perdigón. Pasó esta semana con colegas de otros medios, pero por supuesto que el mayor temor que tienen los periodistas es su familia, es que las horas de angustia que pueden pasar tus seres queridos cuando ven en las noticias y se enteran por un mensaje o por televisión que su familiar está retenido en una estación de metro que ha sido cerrada y totalmente desalojada, que no tiene comunicación alguna porque en ningún momento me dejaron llamar ni a mi canal ni a mi familia para por lo menos decirle después de ya de 2 horas, 2 horas y media, 3 horas que estaba bien. Esa angustia por supuesto que genera miedo porque nadie quiere que su familia pase por un momento tan incómodo como ese. Daniela, fueron 3 horas en las cuales el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia venezolano, te tuvo retenida, te tuvo privada de la libertad de manera ilegal porque no estabas cometiendo ningún delito, sencillamente estabas ejerciendo tu trabajo como reportera. ¿Qué fue lo más fuerte desde esas 3 horas? Y me gustaría que le relataras un poco a nuestros televidentes ¿qué te decían esos integrantes de la inteligencia que estaban en ese lugar y que fueron llamados precisamente para atender el caso que les ocupaba, que era la presencia de una periodista en una protesta pacífica? Bueno, vale la pena destacar, Jefferson, que yo ni siquiera pude cubrir dentro de los vagones esa actividad que estaban haciendo los diputados y los dirigentes, que era simplemente concientizar a los ciudadanos sobre las consecuencias de la constituyente, porque yo apenas llegué al torniquete, ya me abordaron aproximadamente unas 25 personas, gritándonos, empujando a los camarógrafos que estaban ahí conmigo, a Felipe Izquierdo y a William Torres, para que apagaran la cámara, para que no siguieran grabando. Por supuesto, ese fue un momento de mucha tensión. En el momento en que yo escucho por los parlantes del metro que la estación del metro va a ser totalmente desalojada por seguridad y nos vamos quedando solos con estas 25 personas, todas con celulares grabándote, asediándote, también nos cuestionaban las informaciones que ellos veían por Twitter que sacaba NTN24, saber que te vas a quedar ahí sola, que nadie sabe que estás ahí, que no sabes quién puede responder por ti. Por supuesto, eso genera miedo. El único que se identificó, que me mostró su carnet, fue Héctor Hidrogo. Él se identificó como el encargado de seguridad del metro de Caracas. Yo le decía que yo me podía entender con él, que podíamos hablar en una oficina, cómo no, pero ¿por qué permitía que yo tuviera a 25 personas encima gritándome, grabándome, empujándome a mis camarógrafos? Que por qué él lo permitía. Afortunadamente, después de, no sé, 45 minutos, 1 hora, no sabría decirte cuánto tiempo exactamente fue, es que nos pasan a esta oficina y es cuando tiempo después, 1 hora después, llegan 2 funcionarios que dicen que son del SEBIN y pues son los que revisan todo el material que hemos grabado y nos obligaron a borrar lo que se grabó dentro de las instalaciones del metro. Vale la pena destacar nada más el espacio de las escaleras mecánicas y donde se compran los tickets, y todas las entrevistas que habíamos hecho afuera, porque ellos decían que se veía el logo del metro y que eso era seguridad. Alegaba además que yo violaba la ley de los servicios metropolitanos de transporte. Yo le decía que de qué ley me estaba hablando, que en esa ley no decía que no se podía grabar dentro de una estación de metro, y él decía que era un delito en flagrancia y que yo no me podía mover de ahí hasta que llegara el Servicio Bolivariano de Inteligencia. ¿Y realmente les importaba si estaba saliendo la imagen del metro? ¿O tú que eres una periodista ya curtida, una periodista de mucha experiencia en este tipo de coberturas,
exactamente qué era lo que buscaban en ese material, cuál era el miedo, cuál era el temor que tenía el servicio de inteligencia para primero revisar ese material, que ya de hecho es una agresión, es una violación a la libertad de prensa, pero también lo que hicieron después, que fue borrarlo. ¿Qué crees que estaban buscando? Lo que ellos querían borrar era simplemente en el momento en que estos sujetos nos abordaron, encabezados por el jefe de seguridad del metro, salía su rostro, salía lo que nos gritaban cuando nos pedían que apagaran las cámaras, y básicamente eso era lo que les preocupaba, porque de hecho fue lo primero que nos mandaron a borrar. Luego este señor revisa el material y dice, no, también hay que borrar las declaraciones afuera, porque escucha cuando David Smolansky, alcalde del municipio de Latillo, que era quien yo le había tomado declaraciones minutos antes, explica que ellos también, cuando estuvieron dentro de los vagones del metro, se les acercaron, ellos los denominaron colectivos, yo no sabría decir quiénes eran porque no estaba en ese momento, y también hubo momentos de tensión, entiendo que empujones, y cuando él escuchó esa declaración, por supuesto la quiso borrar también porque se estaba señalando a personas que estaban dentro del metro. Él también nos decía que una persona del metro había resultado agredida por parte de dirigentes opositores y que yo no lo había grabado. Yo le decía, pero es que ya va, yo ni siquiera he podido entrar a los vagones, tráigame a esa persona y le tomo su testimonio, y por supuesto que sale la noticia completa. No me dieron el testimonio, después que se apagó la cámara, pues obviamente no grabamos más nada, y creo que de nada hubiese servido. La fachada del metro la hemos grabado, Jefferson, en millones de oportunidades, claro, porque para nadie es un secuestro que todas las marchas opositoras, de ahí sale la gente y pues la cierran, y eso lo registramos un día sí, un día no. Por supuesto que eso no era lo que les importaba.